dirigir al Estado, dirigir al gobierno, dirigir las acciones desde que llegó a la Asamblea Nacional, y eso fue la oferta engañosa que ellos vendieron. Y por tanto, cuando los tribunales de la República, como el Tribunal Supremo de Justicia, como los distintos tribunales del país, han emitido decisiones que no les convienen a los intereses golpistas que ellos tienen, entonces, bueno, atacan los poderes. Fíjate, mandaron al Chuo Torrealba a reunirse en la mesa de diálogo y luego dicen que se enteraron del diálogo por la televisión. Entonces, eso es preocupante. Es muy preocupante para un país y especialmente para los seguidores de la oposición, Merly, que tengan unos dirigentes que no tengan ni los pantalones ni la seriedad para atender un problema como es la política nacional y como es el país. Pidieron que vinieran personas de fuera para participar en esa comisión de diálogo. Se les cumplió su deseo, se invitaron a 3 expresidentes, aquí está el expresidente de Dominicana, Leonel Fernández, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el expresidente de la República, del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Vinieron esos 3 expresidentes, como no se han prestado para su radicalismo, como no se han prestado para decirles a ellos, mire, tumben a Maduro, o como no se han prestado estos 3 expresidentes para salir ante el mundo a decir que en Venezuela hay una dictadura, entonces ahora los 3 presidentes no les sirven. Pero qué decir entonces a los dirigentes que votaron por la unidad, o sea, a ese pueblo que votó por esos dirigentes que representaban la mesa de la unidad democrática, que ahora por redes sociales lo ven dividido. Claro, si tú ves las redes sociales, verás cómo atacan a Ramos Alú, cómo atacan a Capriles, sus mismos seguidores, no por cierto chavistas, porque se hayan desencantado, se hayan decepcionado. Yo creo que en la oposición hay una frustración colectiva, una frustración masiva ante una oferta engañosa que le dieron el 6 de diciembre de venir a resolver todos los problemas del país, de que la última cola que iba a ser el venezolano era el 6, de que venía el cambio, de la manito aquella con la que se engañó a un electorado, y que 10 meses después entonces estemos en una situación donde ellos no se ponen de acuerdo. Y yo quisiera terminarte esta idea, porque luego de los 3 presidentes se pidió que el Vaticano participara, y hace una semana estaban celebrando los dirigentes de la MUD y en la Asamblea Nacional porque les habían nombrado a Baltasar Porras Cardoso, que es un agente político de la Iglesia, se lo habían nombrado cardenal. Hace una semana el Vaticano era lo máximo. Como ahora el enviado por el Papa no se ha prestado nuevamente para sus políticas radicales de golpe de Estado, entonces ya le dan una patada a la mesa, y como el Papa bendijo al presidente Maduro esta semana que estuvo allá en el Vaticano, entonces bueno, ya el Vaticano no nos sirve. Esa es la irresponsabilidad y esa es la inconstitucionalidad en la que ha venido actuando esa oposición. Pero entonces, pensando políticamente, ¿cuál sería la estrategia? Porque el 70% de la población a través de las encuestas dicen que quieren el diálogo. Nosotros vamos al diálogo, nosotros, el Bloque Parlamentario de la Patria, el presidente Nicolás Maduro, ayer un ejercicio como jefe de Estado, invitó para hoy a las 11 al Consejo de Defensa de la Nación, que es una figura que está prevista acá en el artículo 323, Merly. Quería explicar bien eso para que la gente lo entienda. ¿Verdad? Aquí está artículo 323 de la Constitución Nacional. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta, planificación y asesoramiento del poder público, y lo dirige, está presidido por el presidente de la República, y lo integran los 5 poderes. Uno de esos poderes es la Asamblea Nacional. El presidente, como jefe de Estado, ha invitado incluso a Ramos Alú. O sea, para mí en lo particular, bueno, invitar a Ramos Alú es un tema terrible, pero el presidente como jefe de Estado aquí lo está haciendo porque ese es un poder que representa. ¿Y era necesario en este momento histórico hacer ese tipo de consejo? Yo creo que es necesario para evaluar la pertinencia de lo que son las políticas y sobre todo el resguardo de la democracia, el fortalecimiento de la paz, y hacer entender que acá nosotros no podemos llevar a Venezuela a hechos de sangre, a hechos de violencia por la irresponsabilidad del ejercicio político de algunos dirigentes de oposición. Entonces, el presidente, de hecho, como jefe de Estado, ha traído un mensaje de diálogo. Nosotros creemos en el diálogo, nosotros no creemos en la violencia. Quienes no creen en el diálogo son los dirigentes de oposición, porque ellos están haciendo cálculos individuales, Merly.
Ramos Alú ayer se puso desaforado, se volvió loco, empezó a ofender a la Fuerza Armada Nacional, que él quería una cadena nacional, debatir con el general en jefe Padrino. O sea, claro, él quiere una cadena nacional porque él es un chaucero, él es un irresponsable, él no puede ver, él abre la nevera y comienza a declarar, porque cuando ve una luz, bueno, ya Ramos Alú empieza a declarar, es un tipo mediático, circense. Bueno, hablamos de paz, pero lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, el día de ayer en la Asamblea Nacional fue una situación difícil, pero antes, Verónica, cuéntanos qué tienes allí. También usted ha hablado, diputado, lo saludamos desde acá, gracias por acompañarnos en la pauta de hoy. También está hablando de la supuesta necesidad y lo que quiere la oposición de dialogar, pero vamos a presentarle palabras, ya lo hacíamos también en el video Merlin inicial, pero vamos a presentarle palabras de Enrique Capriles Radons, que lo vamos a hacer en un minutico porque... Aquí está, Capriles, la oposición no tiene nada que negociar. Vamos a subir un momento, Jonathan, para además leer cita textual del gobernador del estado, Miranda. Él afirmó que hoy va a comenzar la toma de Venezuela nuevamente, porque cuántas veces ha afirmado que se comienza la toma del país, que se va a mantener hasta restituir, según lo que él considera, el orden constitucional. Si tengo que reunirme con el diablo, lo haría, pero con testigos, con el Vaticano, como usted dice, con un Vaticano que por supuesto esté a disposición, una iglesia católica que está a disposición de la oposición venezolana. Ahí él está evidentemente llamando, el gobernador Enrique Capriles Radons, a un diálogo según las condiciones de la oposición. Pero ¿cuáles son las condiciones de los diputados del bloque parlamentario de la Patria y del gobierno revolucionario en general? Porque cuando uno se pone en una mesa a dialogar, hay verdades de ambas partes, hay realidades de ambas partes y también hay, digamos, carencias o situaciones que hay que recular en ambas partes. ¿Qué debería o hasta qué punto está el gobierno dispuesto a negociar con la oposición venezolana? Bueno, fíjate, nosotros, en primer lugar, el respeto a esta Constitución. En esta Constitución Nacional está el marco, aquí están las condiciones de la negociación. Respeto a la Constitución Nacional, respeto a los poderes del Estado, reconocimiento a las decisiones de los poderes del Estado, reconocimiento a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, respeto al CNE. No puede ser que el Consejo Nacional Electoral, cuando dice que yo gane 109 diputados el 6 de diciembre, es el mejor Consejo Nacional Electoral, pero cuando me dice que no te puedo validar una solicitud de referéndum porque pusiste a firmar muertos, pusiste a firmar gente de manera indebida, fraudulenta y delictiva, entonces atacamos al CNE. Nosotros no vamos a dialogar bajo el concepto del chantaje. Si tú ves, bueno, el presidente lo decía ayer de manera muy jocosa, ese gobernador que se la pasa en Periscope, decía el presidente Maduro, en periscopado, llama al diálogo y dice que Diosdado, que Tarek Aizami mire, narcotraficante, no sé qué cosa, vamos a dialogar. Oye, Ramos Alú ayer, no, que el general Padrino ofendió a la Fuerza Armada Nacional. Yo quiero mandar un mensaje de respeto a la Fuerza Armada Nacional y es muy importante que los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional vean la cualidad humana de Henry Ramos Alú cuando los ofende, cuando los agrede, porque no ofende al general Padrino, ofende a toda la oficialidad, a toda la tropa, a cada uno de esos hombres que dan su vida por la patria. Ahora, diputado, como abogado, quisiera que le explicáramos al pueblo venezolano algo. Ellos el día martes convocaron al presidente de la República para hacer un juicio político. ¿Eso es viable en nuestro país? No, el juicio político es una figura que no existe para el presidente de la República en Venezuela. El juicio político es lo que hicieron en Brasil, lo que se llama en inglés una figura que llaman el impeachment, que es el enjuiciamiento y la sanción política. Nuestro régimen no es un régimen donde el poder legislativo esté por encima de otros poderes, sino que se somete al poder ejecutivo. Entonces ellos pretendían hacer aquí, en la sesión que convocaron ayer, y que un impeachment al presidente Nicolás Maduro. Eso no procede. En Venezuela está la figura del antejuicio de mérito, donde primero el Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la Constitución Nacional, debe validar y autorizar cualquier juicio que se le pretenda hacer al presidente de la República. El artículo 49 de la Constitución Nacional te habla del debido proceso, es decir, todos tenemos derecho a la defensa y todos tenemos derecho a un debido proceso. En el caso del jefe de Estado, del presidente Maduro,
además de eso tiene unas prerrogativas procesales por su condición de jefe de Estado y de jefe de gobierno. De manera tal que en Venezuela no procede juicio político. ¿Y por qué lo afirman entonces? Bueno, es parte primero de la ignorancia supina, pero además de eso, en segundo lugar, parte de lo que ellos quisieron hacer acá, el ejemplo de Honduras, el ejemplo de Paraguay, el ejemplo de Brasil, donde los congresos de esos países destituyeron a sus presidentes. Pero Venezuela no es ni Brasil, no es ni Honduras, no es ni Paraguay. No lo es ni en lo constitucional, porque nuestra doctrina constitucional no permite juicios políticos a la figura del presidente, y la declaratoria de responsabilidad política que hace la Asamblea Nacional es una declaratoria para funcionarios distintos al presidente de la República. Y en segundo lugar, ha dicho en sentencia al Tribunal Supremo de Justicia que las interpelaciones y la figura de investigación política que realiza la Asamblea Nacional debe hacerse conforme a la presentación de la memoria y cuenta que se hace en enero de cada año. Por eso ni el presidente va a asistir, que se queden con las ganas, que el presidente va a asistir a la Asamblea allá a defenderse con ellos o alguno de los ministros, eso no procede. Y en tercer lugar, dejar muy claro lo siguiente, la Asamblea sigue en desacato. ¿Qué quiere decir desacato? Desacato es cuando un tribunal, sea de cualquier índole, emite una decisión, emite una sentencia y la persona a la cual recae esa sentencia no acata, es decir, no cumple y no se pone a derecho respecto a esa sentencia. Ese es el desacato de la Asamblea Nacional cuando no le hizo caso a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia e incorporó a 3 candidatos del Estado Amazonas, y eso hace ahora que, bueno, que esa asamblea esté contaminada, esté infectada de inconstitucionalidad y por tanto sus decisiones sean nulas. Sus decisiones conforme al artículo 138 de la Constitución Nacional son nulas, y como son nulas, son ineficaces. ¿Qué dice el 138? Aquí yo lo tengo bien rayado para efectos didácticos. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Es decir, en este momento lo que hay es una usurpación de autoridad por parte de la Asamblea Nacional y como consecuencia no tienen eficacia, es decir, no tienen ningún efecto ni validez lo que ahí se decía, ni los acuerdos de responsabilidad política, ni el juicio político, ni nada de lo que allí se haga. ¿Y por qué todos ustedes asisten todavía? Nosotros estamos, en primer lugar, hemos dicho que se ha convertido eso en un foro político, en segundo lugar, debemos defender y llevar la verdad en esa tribuna política al pueblo, y en tercer lugar, más de 5 millones de personas votaron por el chavismo el 6 de diciembre, y nosotros estamos ahí dando la cara por ello. Verónica Chacón tiene información, adelante. Diputado, quisiera retomar lo que acaba de anunciar hace unos minutos, la pregunta inicial que le había hecho Merlin, porque si bien usted lo ha dicho, el Parlamento venezolano, Venezuela no tiene una directriz política en donde el Parlamento tenga mayor incidencia que el Poder Ejecutivo, ciertamente, pero entonces ¿de qué manera acusar a quienes considera la oposición son los responsables? Me apoyo en este portal de El Universal. La Asamblea Nacional debate iniciar declaratoria de responsabilidad política al primer mandatario Nicolás Maduro Moros. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen los diputados de oposición? Que la crisis política, económica, social que atraviesa actualmente Venezuela debe tener consecuencias penales y administrativas sobre el primer mandatario nacional. De ser así, entonces, ¿cómo, digamos, el Parlamento venezolano, cómo ese pueblo venezolano que no está a favor del gobierno bolivariano pudiera acusar a quienes consideran son los responsables de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis política? ¿Cómo pudieran ser esos mecanismos entonces? Sí, fíjate, en primer lugar ellos sacaron un acuerdo, Verónica, el pueblo venezolano, ayer, donde decían, bueno, que el presidente no había tomado medidas económicas, que el presidente no había manejado el país de la manera debida, que... Entonces, ahí nosotros tenemos lo siguiente, ellos no aprobaron el decreto de emergencia económica, el presidente los invitó a participar en un Consejo Nacional de la Economía. Todas las veces que el presidente de la República envió para que la Asamblea Nacional discutiera y debatiera el decreto de emergencia económica, porque para nadie es un secreto que estamos en una necesidad de emergencia económica y que ya le ha afectado mucho al pueblo allá abajo, ellos no aprobaron. Entonces, ¿cómo ahora? Después que ellos no le permiten al presidente que tome medidas
drásticas, medidas ejecutivas directas para relanzar la economía, para vencer las crisis económicas y las dificultades económicas y la tormenta que nos ha dañado a nosotros desde el punto de vista de la economía, entonces ahora vienen a decir que el presidente no tomó medidas económicas. No hay responsabilidad porque el presidente es responsable como jefe de Estado de garantizar la soberanía, la seguridad y la paz de la República, y entre ellos es el jefe de